Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó las condiciones en las que fueron enviados a los Estados Unidos 26 narcotraficantes de distintos grupos criminales y sostuvo que muchos de ellos estaban sacando amparos para ser liberados o quedar en cárceles de mínima seguridad. El fiscal Alejandro Gertz dijo que los envíos de estos criminales fueron una decisión soberana del gobierno de México, no fueron extradiciones, hay que insistir en eso, fueron envíos, al tiempo que el gobierno estadounidense calificó ese envío de narcotraficantes como un paso significativo para desmantelar los cárteles de la droga, a los que califica, por supuesto, como terroristas. Varios de los 26 enviados son operadores de primer nivel de las organizaciones criminales, pero fueron detenidos, ayer lo decía, y ese es un signo distintivo respecto al pasado inmediato, incluso a los últimos 29 que habían sido enviados durante esta administración. Todos ellos habían sido, no todos, pero la mayoría habían sido detenidos en los últimos meses durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. En su segunda noche en una prisión de Estados Unidos. Son los 26 reos de alto perfil que el gobierno mexicano entregó a su par estadounidense la mañana de este martes 12 de agosto. Estaban recluidos en 5 penales federales y en 4 estatales. Esta mañana el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio detalles de esta entrega. Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional, en una acción alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Informó que pese a estar recluidos, seguían cometiendo actos delincuenciales. Aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación. Incluso habían buscado ser enviados a cárceles de menor seguridad. Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad. E incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Entre los 26 entregados están Abigail González Valencia, alias El Queenie, líder de los Queenies y cuñado de Nemesio Ceguera El Mencho; Juan Carlos Félix Gastelum, El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada; y Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. Además están operadores del cártel de Sinaloa como Mauro Alberto Núñez El Jando, piloto y hombre de confianza de Iván Archibaldo Guzmán. De acuerdo con Omar García Harfuch, no se les aplicará la pena capital. Se acordó con el Departamento de Justicia de ese país a no solicitar la pena de muerte ni para los 29 iniciales que fueron trasladados en el mes de febrero, ni para estos 26 trasladados recientemente. Mientras que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó que como ocurrió con los 29 criminales enviados en febrero pasado a Estados Unidos, la acción no obedece a una orden de extradición, ni tampoco hubo una negociación entre los dos gobiernos. No estamos aplicando la ley de extradición, estamos aplicando la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5º. Estamos aplicando el mismo sistema donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo de este carácter que está dentro del marco legal. Quien ya tuvo su primera audiencia ante la Corte Federal en Washington, D.C., fue Abigail González Valencia, El Queenie. Se declaró no culpable de 3 cargos relacionados con narcotráfico. Su siguiente comparecencia será el 26 de agosto y el resto lo hará en los siguientes días o semanas. The criminal cartels of Mexico have killed more Americans than every terrorist organization in the world combined. So this is one of the steps President Trump's taking. Con información de Carmen Sánchez para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, esto es muy importante, la verdad es una acción importante y yo sé que hay algunos que dicen que no habría que enviar estos personajes a Estados Unidos.
Yo creo que es una buena decisión, hay que enviarlos allá, como decía Omar García Harfuch, aquí siguen en comunicación, siguen controlando a veces penales, siguen operando desde las cárceles, tienen una cauda de amparos que algunos durante años y años pueden seguir manteniéndolos y allá tendrán que afrontar la justicia, aunque a veces la justicia estadounidense también hace lo que ha hecho en otras ocasiones, que es llegar a acuerdos con ellos. Pero me parece una buena decisión que toma el Gabinete de Seguridad, enviar por razones de seguridad nacional estos personajes a los Estados Unidos. Hablando de estos temas, hoy el sobrevuelo durante algunas horas de un dron de los Estados Unidos sobre la zona de Valle de Bravo, en el Estado de México, generó preocupación y numerosos rumores. Esto es lo que dicen las autoridades que pasó. La mañana de este miércoles, las redes sociales comenzaron a repostear y reaccionar a una publicación que mencionaba que un dron estadounidense sobrevolaba territorio mexicano, específicamente en Valle de Bravo, Estado de México. El usuario de la cuenta de X, @CentDefender, que en su biografía dice que es un monitor de inteligencia de fuentes abiertas, detalló que se trataba de un MQ-9B Guardian de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y que estuvo sobrevolando durante varias horas el oeste de la Ciudad de México cerca del embalse de Valle de Bravo. Incluso varios usuarios comenzaron a publicar una animación con el vuelo que hizo el dron, que de acuerdo con los datos de Flight Radar, despegó del aeropuerto regional de San Ángelo en Texas, Estados Unidos, y poco después de las 6:40 de la mañana llegó a Valle de Bravo. Por casi 2 horas sobrevoló varias localidades. Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad para detallar la entrega de 26 integrantes del narcotráfico a las autoridades de Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre este hecho. No es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones que son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México. Pero esa petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera. Sin embargo, el funcionario no reveló la dependencia que habría solicitado el apoyo ni el objetivo. La zona de Valle de Bravo y localidades circunvecinas es territorio controlado por la familia michoacana. El MQ-B9 Guardian es un dron utilizado para vigilancia de alta resistencia. Puede volar 40 horas ininterrumpidas y su objetivo es realizar tareas de inteligencia y apoyar en ataques aéreos o marítimos. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro colocó en la lista de la OFAC a los narcotraficantes más buscados. Ahí están los nuevos integrantes, son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, involucrados también en el tráfico de fentanilo, en fraudes, en tiempos compartidos que han afectado a muchos, sobre todo a muchos ciudadanos estadounidenses. Este tema de los tiempos compartidos que sí se ha apoderado del cártel Jalisco para extorsionar a los personas de la tercera edad, sobre todo norteamericanos, Jorge, es muy grave, ¿no? Sí, estos personajes son parte de operaciones realizadas por el cártel Jalisco en toda la zona de Puerto Vallarta, de las que aquí lo hemos denunciado desde hace años, desde que Edgar Beitia, aquel fiscal de la Yarit, estaba en ese cargo, después fue detenido en Estados Unidos, después llegó a acuerdos con Estados Unidos, ahora no sabemos si está preso, ya está liberado, aparentemente ya está liberado, pero él fue el que inició toda esta ola de estafas, de robos a propietarios, estafas a personas que tenían tiempos compartidos, como decía Viviana, muchos de ellos estadounidenses. Es toda una red que se tejió a lo largo de muchos años. El Departamento del Tesoro además identifica a 3 de los 4 sancionados como integrantes del cártel Jalisco: Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Aro. Los califica como miembros de alto perfil del cártel Jalisco
Jalisco. El cuarto es un empresario, Michelle Ibarra Díaz Jr. de Puerto Vallarta, según el gobierno estadounidense, aunque oficialmente se dedica al sector turístico, en realidad participa en los fraudes relacionados con los tiempos compartidos como representante del Cártel Jalisco. El Departamento del Tesoro volvió a sancionar personas y empresas vinculadas con un esquema de fraude en la compraventa de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En esta ocasión fueron 4 personas y 13 empresas mexicanas. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Cártel Jalisco, designado Organización Terrorista Extranjera, además del narcotráfico, utiliza estas estafas y otros negocios ilícitos, como el robo de combustible, para diversificar sus ingresos. Datos del FBI revelan que entre 2019 y 2023, casi 6,000 víctimas reportaron pérdidas cercanas a $300 millones. Las sanciones dadas a conocer este 13 de agosto son contra 3 líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, previamente sancionados por narcotráfico. Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, y Francisco Javier Gudiño Haro, alias La Gallina. Estos 3 individuos operan para el Cártel Jalisco en Puerto Vallarta, donde orquestan asesinatos de rivales y políticos. La cuarta persona sancionada es el empresario turístico Michelle Ibarra Díaz Jr., quien desde 2012 está involucrado en fraudes de tiempos compartidos, también en la zona norte de Nayarit. La red corporativa de Ibarra Díaz está compuesta por 13 empresas. 5 se dedican al sector de tiempo compartido. Otra es una agencia de viajes. 3 tienen actividades inmobiliarias y las demás son operadores turísticos. Con las sanciones anunciadas, los bienes de las personas designadas que se encuentren en la Unión Americana o en posesión de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueadas. Las regulaciones de la OFAC prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses dentro o en tránsito en el país que involucren bienes o intereses de las personas bloqueadas. Es la 5ª vez que la OFAC sanciona a personas vinculadas a los fraudes de tiempo compartido, operada por una red del Cártel Jalisco Nueva Generación. Todo personal ha documentado desde hace varios años los despojos a empresarios y fraudes de tiempos compartidos desde que Edgar Beitia era fiscal de Nayarit. Uno de ellos, el de Eduardo Valencia, quien denunció el despojo ilegal de su patrimonio, el condominio Flamingo Zacua, Nuevo Vallarta. Tras su denuncia fue acusado de delincuencia organizada, fraude, lavado de dinero y despojo de inmuebles. Tras encarcelarlo ilegalmente fue amenazado, incluso intentaron asesinarlo. El exfuncionario, apodado El Diablo, fue sentenciado en septiembre de 2019 a 20 años de prisión en Estados Unidos, luego de declararse culpable de participar en una conspiración internacional para la fabricación y distribución de drogas. Beitia torturó a sus víctimas, asesinó, secuestró, despojó y facilitó la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Actualmente se desconoce su paradero, no está en los registros del Buró de Prisiones de Estados Unidos y aún enfrenta acusaciones en Nayarit. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y por otra parte, el Departamento de Estado de la Unión Americana hizo una advertencia de viajes sobre México, donde sostiene que es peligroso viajar a prácticamente todo el país, con excepción de Campeche y Yucatán, al tiempo que el Departamento de Transporte estaría proponiendo romper con la alianza Aeroméxico-Delta por incumplimiento de acuerdos aéreos del gobierno de México con Estados Unidos. Este tema es gravísimo, sobre todo para el turismo del que dependen tantas familias mexicanas, ¿no, Jorge? Sí, estos acuerdos que están relacionados con los cambios realizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el deterioro del aeropuerto, la obligación de trasladar el transporte de carga al aeropuerto Felipe Ángeles y la reducción de slots para vuelos con Estados Unidos. La ruptura de la alianza Aeroméxico-Delta afectaría a otras que intentan estar en proceso de aerolíneas mexicanas con aerolíneas estadounidenses, y sería un duro golpe, uno más para una industria aérea en nuestro país que no sale de una para caer en otra. ¿Por qué? Porque ha sido castigada, terriblemente castigada durante los últimos 6 años por la administración pasada, y esperemos que tenga el apoyo suficiente para salir adelante en la actual administración.
La seguridad sigue como una de las prioridades en la agenda bilateral entre Estados Unidos y México. El Departamento de Estado de la Unión Americana elevó a nivel 2 la alerta de viaje para casi todo el territorio mexicano. Advirtió sobre incidentes de violencia terrorista en 30 de los 32 estados de México y sugiere máxima precaución ante el avance del crimen organizado. También alerta sobre secuestro y alta incidencia delictiva. Por ello recomendó no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En el nivel 3 se encuentra Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. Los únicos estados exentos de posibles atentados terroristas son Yucatán y Campeche, con una advertencia de tome sus precauciones. La advertencia de viaje ocurre en un contexto de fricciones comerciales, en donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que respalda la propuesta del Departamento de Transporte para poner fin a la inmunidad antimonopolio de la empresa conjunta Delta Airlines y Aeroméxico, debido a señalamientos de presuntas violaciones al acuerdo bilateral de aviación. El Departamento de Justicia acusa al gobierno mexicano de limitar la entrada y expansión de aerolíneas estadounidenses en rutas entre México y Estados Unidos. Hace casi un mes, el gobierno de Donald Trump reabrió un expediente que había estado congelado sobre la disminución de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la suspensión de vuelos de carga como presuntas violaciones al acuerdo de cielos abiertos, vigente aún entre México y Estados Unidos. Desde 2022, México ha retirado franjas horarias a aerolíneas estadounidenses en el AICM y ha puesto en restricciones a vuelos de carga, medidas que buscan incentivar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, esta decisión por parte de Estados Unidos podría transformar los viajes aéreos entre ambos países. La Alianza Delta México, formada en 2017, permite a las aerolíneas coordinar horarios, precios y reparto de ingresos. Delta también posee una participación del 20% en Aeroméxico. Si se concentra la propuesta del Departamento de Transporte, Delta y Aeroméxico ocasionarían una cancelación de entre 21 y 23 rutas directas, tarifas aéreas más altas y una pérdida anual estimada de $800 millones en beneficio para los consumidores. Además, están en riesgo 4,000 empleos. Frente a este escenario, ambas aerolíneas presentaron una respuesta formal ante el Departamento de Transporte en la que solicitan mantener la alianza y retirar la propuesta de disolución. Será el próximo 25 de octubre que terminaría la autorización de inmunidad antimonopolio que tiene la Alianza Aeroméxico-Delta para abordar los problemas de competencia en el mercado. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y hoy la Suprema Corte de Justicia en su primera sala rechazó por unanimidad el amparo directo interpuesto por Ricardo Rodríguez Vargas, quien fue director del INDEP en la primera parte de la administración del presidente López Obrador. En su demanda en mi contra, que interpuso por daño moral ante las denuncias periodísticas que hice por corrupción y acoso en su contra y en contra de trabajadores, intentó silenciarme. ¿Cómo? Demandándome. Hoy, de manera unánime, la Suprema Corte de Justicia me ha dado la razón. No nos se lograron censurar. ¿Recuerdan aquel titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, Ricardo Rodríguez Vargas, a quien lo quitaron del cargo y cuando llegó su sucesor, Jaime Cárdenas, lo denunció de todo tipo de actos de corrupción, desde manipulación de las subastas hasta cómo desvalijaron las joyas que estaban en la bóveda de la institución y que habían sido incautadas por las autoridades? Estamos hablando de que el INDEP antes era el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y en 2020 cambió de nombre. Es un organismo público descentralizado del gobierno que administra, comercializa y destina los bienes asegurados confiscados por la autoridad. Durante toda su gestión, Rodríguez Vargas dispuso de esos bienes a su conveniencia. Y durante su gestión, además, no le regresaron al pueblo lo robado. Pero sí me demandó por publicar lo que sucedía en el INDEP. Ricardo Rodríguez además tenía otros señalamientos, entre ellos acoso a varias mujeres que trabajaban en su oficina.
En ese momento, en ese 2020, como periodista, se acercaron a mí varias mujeres que habían sido víctimas de este hombre y escribí una columna, teniendo los testimonios grabados, que no quise hacer públicos pensando en las jóvenes y las consecuencias que podrían tener. Cuando se publicó la columna, Rodríguez Vargas me amenazó y me demandó. Fue tal el descaro de Rodríguez Vargas que en una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México me dijo que escribiera que lo que decía en mi columna con respecto a las jóvenes era falsa, que él retiraba la demanda y que no le importaban las denuncias de actos de corrupción, porque eso él lo arreglaba en la Secretaría de la Función Pública. No acepté, era desmentir mi propio trabajo, que además documenté en forma exhaustiva. Rodríguez Vargas me demandó para silenciarme y censurar mi carrera periodística. Pasaron 4 años por todas las instancias judiciales, mismas que gané una por una, hasta que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la última sesión de la primera sala me dieron la razón de manera unánime y se desechó el recurso de revisión de amparo directo interpuesto por el exdirector del INTEP. Amparo directo en revisión 53/2025. Quejoso y recurrente Ricardo Rodríguez Vargas. Recurrente adhesiva Viviana Belsazo Mindiel. El proyecto propone, primero, se desecha el recurso de revisión, segundo, queda sin materia el recurso de revisión adhesivo, tercero, queda firme la sentencia recurrida. Están a discusión los asuntos con los que se ha dado cuenta. Si no hay ninguna observación, consulto si se aprueban en votación económica. Quedan aprobados por unanimidad de voto. Hoy le toca a las autoridades investigar los actos en los que incurrió Rodríguez Vargas y que me demandó por hacerlos públicos. ¿Pero qué fue lo que tanto le molestó a Ricardo Rodríguez Vargas? ¿Qué escribí? En esa oficina nunca faltaba el alcohol y en ocasiones hubo hasta mariachis. Ricardo Rodríguez llegó a encerrar a muchas mujeres que trabajaban ahí, obligándolas a tomar. Y como él tenía el control de su huella para abrir la puerta, él decía cuándo las dejaba salir. Literalmente las encerraba en contra de su voluntad. Eso se llama privación ilegal de la libertad. Las denuncias, sobre todo anónimas, de muchas víctimas están en poder de las autoridades, aunque no se ha actuado ni antes ni ahora contra Rodríguez Vargas. Esta es la historia de cómo un funcionario público demanda para censurar a una periodista y ocultar lo que le es inconveniente. Bueno, y es una práctica cada vez más común que cuando a algún funcionario no le gusta lo que dicen los periodistas, los demanda. Y ¿sabe qué? Sí es un problema que te llegue una demanda. Primero, este hombre de alguna manera movilizó porque fui notificada con muchísima fuerza de seguridad, que ya de por sí es impactante que te llegue la demanda, pero después estuvo acosando a los jueces, a los magistrados, para que finalmente le dieran la razón a este hombre. Imagínese usted nada más que te estén mandando demandas estos personajes que tendrían que dar más respuestas que tratar de demandarte a lo que están haciendo, es una manera de censurarte y cada día es más común, Jorge. De alguna manera tuve suerte, se acabó resolviendo este problema. Bueno, no fue suerte, fue mucho trabajo. No me quise retractar de lo que yo había escrito ahí. ¿Por qué? Porque es una investigación muy de fondo que hicimos, que tenemos todas las pruebas, y este hombre quería que me retractara, que dijera que lo que yo había escrito ahí era mentira para que no me demandara. Es complicado, sí, Jorge. No, pero me queda más que felicitar a Viviana por su trabajo, por lo que ha hecho por estos 4 años y sobre todo por una cosa, porque hubiera sido muy fácil abandonar la demanda, dejar los temas ahí, pero había un punto que era central. Había que defender y legitimar a las víctimas de este personaje. Y eso es lo que hizo Viviana a lo largo de estos años. Siguió el proceso con un esfuerzo personal, económico, legal, sin darle difusión, sin darle una difusión como se hace en otros casos, porque tomó la decisión muy sensata de decir vamos a seguir esto por la vía legal, no lo vamos a hacer un tema mediático, sobre todo para defender a las víctimas, teniendo todos los testimonios, todos los casos, están todos grabados, están guardados y ahí están como tú decías, en manos de las autoridades y a ver si actúan las autoridades, porque cuando Jaime Cárdenas hizo su denuncia sobre malos manejos en el INDEP, la presentó en la Fiscalía General de la República,
Y eso estamos hablando del 2021. Desde entonces el caso quedó muerto. Bueno, y además de todo, yo sí quisiera hacer énfasis en un tema. Seguramente Ricardo Rodríguez Vargas sabe quiénes eran las mujeres que trabajaban en esta oficina y bueno, de alguna manera las autoridades tendrían que saber que si algo sucede, las tienen que resguardar. Y bueno, como dice Jorge, fueron 4 años de un proceso muy largo, de un proceso judicial muy largo y de la mano estuvo ahí el licenciado Raúl Melgoza, que se portó muy bien, Jorge. Tu abogado, un abogado excelente. Pero bueno, vamos con la información. Bueno, y la Fiscalía General de la República removió a Arturo Serrano Meneses, titular de su órgano interno de control, y a 9 mandos de su equipo de colaboradores por presuntos actos de corrupción. Ahí estuvieron desde abril. Existían carpetas de investigación contra Serrano y sus colaboradores por delitos contra la Administración de Justicia, tráfico de influencias y omisiones graves, entre otros delitos. En 2019, Serrano se convirtió en el primer titular de la organización interna de la Fiscalía General de la República, designado por la Cámara de Diputados por un periodo de 4 años, luego de que ese organismo, al igual que la Fiscalía, también fueron dotados de autonomía constitucional. Por lo pronto, el auditor está siendo auditado, investigado y tuvo que dejar su cargo. Así están las cosas. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto lo esperamos mañana en Todo Personal aquí en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Felicidades. Gracias. Felicidades por el triunfo en los tribunales y recuerden, el poder y en la política, y vaya un día como estos, hay que repetirlo doblemente. En el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.